Muy buenas tardes, amigas y amigos de los datos duros. Les saluda Moley Mazauntiveros y esta es mi colaboración para esta tarde de julio. Todavía no sale la sociedad norteamericana de la última gran tragedia que provoca que las armas circulen de manera libre, que cualquiera las pueda comprar en cualquier momento y darse la libertad de dispararle a sus conciudadanos, cuando en la celebración del Día de la Independencia, pues una nueva tragedia se da y refrenda que es necesario legislar, que es necesario regular y que es necesario alejar las armas de las calles. ¿Eso qué tiene que ver con la realidad de nuestro país? Pues tiene que ver porque una de las fracciones de la mal llamada oposición, eso que yo llamo la fracción, esta camarilla golpista, pseudo opositora, que conforman las burocracias, más bien los cascarones burocráticos de lo que algún día fue el PRI, el PAN, el PRD como partidos políticos. Bueno, esa camarilla tuvo una de sus grandes, geniales ideas, que es la única idea que han planteado en los últimos meses, de que en México se permita el libre acceso de las armas. Que las ciudadanas y los ciudadanos puedan comprar armas en el supermercado para que se defiendan. Porque vivimos en un momento, y aquí viene el análisis que ellos hacen de la realidad, un momento de gran violencia que empezó un día después de que el nuevo gobierno llegó a tomar protesta, ¿no? Para ellos, para el PRI, el PAN, el PRD, vivíamos en la Suiza perfecta, en el paraíso terrenal, durante los 36 años que se dedicaron a saquear el país, que se dedicaron a venderlo, a ofrecerlo a los empresarios transnacionales a precio de ganga. Bueno, pues esos años fueron años de bonanza, de vacas gordas para todas y para todos, y de repente un gobierno, por obra y gracia del Espíritu Santo, un gobierno de izquierda llegó al poder y todo se pudrió, y vivimos ahora en la violencia. Ese pensamiento mágico y reduccionista de esa camarilla golpista los ha llevado a pensar que sería popular la idea de que en México se permita el libre acceso a las armas como en Estados Unidos. Esto no hace más que refrendar. En México no hay una oposición seria, no hay una oposición capaz de plantearse proyectos nacionales que no sean regresar a la situación de la imposición de un régimen de saqueos y de compraventa de los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos y de desmantelamiento de la infraestructura nacional, a lo que sintéticamente se le llama neoliberalismo. Que esa palabra de neoliberalismo de hecho es un eufemismo, porque el neoliberalismo desde los años 70, desde que se empezó a imponer con la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile, se le llamaba la política económica del fascismo. Ya posteriormente, para que no sonara tan duro, se le empezó a llamar neoliberalismo porque su postulado fundamental era que el Estado no debía ocuparse de garantizar derechos, sino de garantizar privilegios de las cúpulas enriquecidas de las sociedades. El resultado de eso, pues, es países empobrecidos, una terrible desigualdad y una gran concentración de la riqueza en muy pocas manos. Pero ¿por qué hablar tanto de la oposición? O bueno, de aquello que se quiere llamar oposición, y no más bien referirnos a lo que está pasando, a lo que esta oposición está reaccionando. ¿Y qué es? Una gran discusión nacional con respecto de la reforma política electoral o la reforma electoral. La reforma electoral, pues, es una propuesta que en futuras intervenciones iremos detallando, pero que a grandes rasgos se propone hacer una democracia mucho más eficiente, mucho más eficaz, que garantice el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos a votar y ser votados, a elegir y ser electos, y que ese proceso sea mucho más barato. Que los partidos dejen de ser grandes empresas millonarias, que los procesos permitan que no haya fraudes electorales, permita que no haya compra de votos, como lo hemos sufrido en 1988 y en 2006, y que tengamos una representación popular mucho más eficaz, menos numérica, menos burocracia y más eficacia.
Así es como se podría sintetizar una reforma política electoral de la que estaremos hablando en el futuro. Pero mientras tanto, se están realizando asambleas en todo el país para informar de esta propuesta a la población. En todo el país debemos platicar. Esto debe ser una conversación pública para que sea el pueblo el que exija esta gran reforma democrática, esta gran reforma política. Incluso a la propuesta de la reforma se le agreguen, se le modifiquen, se mejore la reforma en la Cámara de Diputados y Senadores. En la Cámara de Diputados y Senadores, en la que la oposición ha dicho que no va a trabajar. La oposición golpista ha declarado una especie de moratoria inconstitucional y dicen que ellos no van a discutir ninguna propuesta de reforma, por lo cual están diciendo que ya no van a legislar y se van a dedicar a rascarse el ombligo. Entonces, a la par que se hacen las asambleas en todo el país para discutir la propuesta de reforma, también hay que exigir la renuncia de los diputados y los senadores del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, porque no quieren trabajar, no quieren cumplir la función para la que el voto popular los puso en ese lugar. Por ahora es toda la reflexión. En siguientes entregas seguiremos charlando sobre el tema y me despido de ustedes, compañeras, camaradas de los datos duros. Yo soy Molaima Santiveros y estoy a sus órdenes.